lugar. Esta tarde vamos a hablar bajo el título ¿qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Y vamos a aprender tres puntos importantes que nos van a ayudar a descubrir esta tarde qué es una parábola. Primero, punto número uno, vamos a aprender qué es una parábola. Punto número dos, vamos a aprender el propósito de una parábola. Y punto número tres, vamos a desarrollar un ejemplo de una parábola bíblica. Habiendo dicho esto, iniciemos entonces con el aprendizaje de esta tarde. En primer lugar, usted y yo tenemos que saber qué es una parábola. Pues una parábola es un relato breve. Es una historia muy breve que tiene ciertos elementos en común. Este relato lleva una historia terrenal, es decir, una historia del día a día, lo que usted y yo podemos entender y comprender. Por ejemplo, el Señor Jesús les hablaba y los ejemplos que Jesús ocupaba eran de la tierra, del ganado, de los bueyes y así sucesivamente. ¿Y por qué se daba este lenguaje del Señor Jesús? Porque Jesús hablaba historias tomadas de nuestro día a día. Por ejemplo, cuando usted y yo, si usted nació en el campo y a usted se le habla y se le da un ejemplo del buey echado, y usted, cuando usted estuvo arando en el campo, usted sabe que es un buey echado, usted va a poder entender y asimilar mejor lo que se le quiere transmitir. Por ejemplo, si usted estuvo en el campo y usted escucha un ejemplo de los temas lunares, usted va a entender mejor. Y así una parábola es un relato muy breve, es una historia muy breve que habla de cosas comunes, silvestres y corrientes para la gente, para que la persona entienda, para que la persona comprenda. Una parábola también, además de tener una historia terrenal, una parábola tiene una comparación. Es decir, una semejanza entre una cosa y otra. Entonces, los dos elementos de este relato breve de una parábola es, número uno, una historia común y corriente popular de la gente. Y número dos, una comparación, una semejanza. Es decir, comparar esa cotidianidad de la vida con algo. Habiendo entonces aprendido que es una parábola, vamos a desarrollar entonces cuál es el propósito de una parábola. ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta tarde? El propósito de una parábola. Primero, usted y yo tenemos que saber de que quien hablaba por parábolas era el maestro de maestros, Jesús. Jesús hablaba por parábolas. Jesús ocupaba relatos comunes, silvestres y corrientes y transmitía verdades para que esas verdades pudieran transmitirse. Una parábola, con este relato también, desarrollando que es una parábola, también una parábola tiene el objetivo de transmitir una verdad espiritual. Es decir, es un relato breve, común y silvestre de la gente, del día a día,
para transmitir una verdad espiritual, para transmitir una verdad del reino de Dios. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de la parábola? El propósito de la parábola es algo que vamos a descubrir esta tarde. La parábola puede ser sencilla, puede ser un relato sencillo, pero está transmitiendo una verdad profunda del evangelio. Puede ser un relato sencillo y breve y fácil de entender, pero está transmitiendo una verdad profunda. Entonces, Jesús hablaba por parábolas. Y vinieron los discípulos y se rascaron la cabeza. Y dijeron: Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué tú todo el tiempo les hablas por parábolas? Entonces vino Jesús y le contestó a sus discípulos por qué Jesús habla por parábolas. Abra su Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 10, para que podamos aprender esta tarde el propósito de las parábolas. Mateo capítulo 13, versículo 10. ¿Lo tenemos todos? Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Entonces, aprendamos en esta tarde cuál es el propósito de una parábola. Y vamos a dividir ese propósito en dos secciones y dos partes. La primera la vamos a dividir en una parte que se llama revelación. Y la segunda la vamos a poner en una parte que se llama oculto. Mire qué paradoja esta. Revelación por un lado y oculto por el otro lado. Entonces, la parábola en su sección de revelación son historias de relatos comunes que usted y yo conocemos para revelar las verdades del reino de los cielos. Es para que usted y yo podamos ver lo que los otros no pueden ver. Para que usted y yo podamos entender las verdades del reino de los cielos, los misterios del reino de los cielos.
para que usted y yo podamos aprender, ver, visualizar los propósitos de Dios para la raza humana. En el lado de la revelación es aquellos secretos del reino de los cielos que se descubren a los discípulos y a los corazones dispuestos. Entonces, los discípulos vienen y se rascan la cabeza y le dicen: Señor, a los escribas, a los fariseos, a los de corazones endurecidos, ¿por qué les hablas por parábolas? Si se quedan como sonsos y no entienden. Si cada vez que veo que les explicas una parábola y se las cuentan, no entienden nada, quedan nulos. Entonces, Jesús, en el propósito de las parábolas, le dice: es que lo que pasa es que la parábola tiene dos partes, tiene dos propósitos. El propósito número uno es revelar una verdad oculta. Es mostrarle las profundidades del reino de los cielos a aquella persona que está dispuesta a aprender del reino de los cielos. En otras palabras, quiero decirle lo siguiente: en esta tarde habemos muchos sentados y escuchando, pero hay pocos que queremos aprender. Y es para esos que están con un corazón dispuesto, es para esos que están con un corazón hambriento, que las parábolas de Dios estaban ahí para ser reveladas, revelándoles los secretos y revelándoles las profundidades del reino de los cielos. Ahora también la parábola tiene la segunda sección que dijimos. ¿Y cuál es la segunda sección? Lo oculto. Entonces, la parábola tiene dos propósitos. Primero, revelar, y segundo, ocultar. ¿Cómo así, hermano? No lo entiendo todavía. Número uno, revelar, y número dos, ocultar. Lo vuelvo a repetir. El propósito de las parábolas tiene dos propósitos. Número uno, revelar, y número dos, esconder, ocultar. Ahora bien, para que oyendo, les dijo, no entiendan. Viendo, no vean. En otras palabras, les voy a decir una parábola en sus caras y les voy a decir la verdad en sus caras, pero lo van a oír y no van a entender. Lo van a ver, pero no lo van a ver. Y eso es una parábola. La parábola es un relato breve, común y corriente, que cualquier persona lo puede entender. Pero solamente lo pueden entender aquellas personas que vienen ante Dios con corazones humildes, sencillos, contritos y humillados, y le dicen: Señor, queremos aprender las profundidades del reino de los cielos. Pero se les oculta aquellos corazones endurecidos, aquellos corazones soberbios, aquellos orgullosos que dicen: yo ya lo sé. Entonces, para que viendo no vean y oyendo no escuchen. Ahora Jesús vino y citó al profeta Isaías. El profeta Isaías se había anticipado profetizando que muchos judíos, muchos corazones endurecidos y también muchos seres humanos que no quieren aprender de las profundidades del reino, no van a entender. Es por eso que usted puede ver a una persona que pasa dentro de una congregación 15 años, 20 años y nunca se le reveló las profundidades del evangelio.
Es por eso que usted aquí pasó 15 años y nunca entendió. Es más, usted ha dicho, hasta hoy llego. Es más, usted ha dicho, yo me voy de la iglesia. Es más, usted ha dicho, yo hasta aquí llego. Quiero decirle, hay muchos que están esperando y dicen, hoy es mi último día, me tomo la foto y me voy de la iglesia. Quiero decirte algo, no te ha amanecido, no se te ha revelado, está oculto las profundidades del reino de los cielos para tu vida. Pero hoy quiero decirte, las parábolas tienen dos propósitos. Número uno, se le revela a los humildes, y número dos, se le ocultece a los orgullosos, a los soberbios que dicen saberlo todo. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. El profeta Isaías ya había anticipado que iba a pasar esto. Ya lo había dicho. Van a oír y no van a entender. Van a ver y no van a ver. Abra su Biblia en Isaías, capítulo 6, versículo 9. Isaías, capítulo 6, versículo 9. Cuando se le hace el llamado al profeta Isaías, el Señor le dice en el versículo 9, lo tenemos todos. Isaías 6, 9 dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Entonces, ¿cuál es el propósito de una parábola? El propósito de una parábola es una forma de decirte la verdad en la cara sin que la entendas, pues. De decirte que te vas a ir al infierno si no tienes a Dios en tu corazón, pero no lo vas a entender. Vas a seguir en tu mundo. De decirte que tú eres parte del reino de los cielos, pero tú todo el tiempo no vas a entender ni qué es el reino de los cielos. Es por eso que hay personas que viven en las congregaciones. No digo que son parte de la iglesia, sino que viven dentro de las congregaciones. Vienen los domingos, son servidores, son diáconos, diaconisas, y pasan de lado de lo oculto. No se les revela el evangelio. No se les revela las profundidades del evangelio. No lo entienden. Se rascan la cabeza. Pasan en los cultos incómodos. Pasan en la iglesia y para ellos es pesado. Están dentro de la congregación y ellos no entienden nada de las cosas espirituales. Para ellos les es pesado estar un domingo en la tarde cuando pudieran estar lavando el carro, lavando la ropa en el centro comercial. Para ellos esto es un desperdicio de tiempo. Quiero decirte que si tú no entiendes las cosas del cielo, si tú no entiendes el lenguaje espiritual, muy probablemente estás del lado oculto de las parábolas. Pero si tú entiendes por qué estás en la iglesia, si tú entiendes qué estás haciendo dentro de la iglesia, pero si tú entiendes que el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido, si tú entiendes que el evangelio es dando como se recibe, si tú entiendes que al evangelio se viene a darlo todo y no a darlo a medias, si tú entiendes que en el evangelio hay que morir a nuestro yo, hay que entregar nuestra vida, hay que hacer lo que hizo el maestro, quiero decirte que estás del lado de la revelación y eso es gracia y misericordia para tu vida. Dale una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. Si medio entiendes algo, ¿por qué estás aquí? Si no has agarrado esto como que andás en el centro comercial. ¿Qué haces cuando no tenés nada que hacer? Te vas para el centro comercial a caminar. ¿Qué haces cuando no tenés nada que hacer? Te venís el domingo a la iglesia. Estás del lado oculto de la parábola. No has entendido nada. Si tú eres de esos diáconos, diaconisas, y vuelvo a decírtelo, si tú eres de esas hermanas y hermanos que estás esperando la foto para irte de la iglesia, como muchos, quiero decirte, te lo estoy diciendo, claro y fuerte,
estás del lado oculto. No se te reveló el evangelio. Te vas a ir del lado oculto. Pero Dios esta tarde nos está hablando. ¿Cuántos Dios nos está hablando en esta tarde? Hay dos secciones. El propósito de una parábola es: uno, revelar, y dos, ocultar. ¿En qué lado estás tú? ¿Has entendido el evangelio? ¿Has entendido el propósito del evangelio? ¿Entiendes por qué estás aquí? Hay muchos que están y diciendo: hermano, termine ya porque nos queremos tomar la foto e irnos, apúrese, yo no tendría que estar en este culto. Hay muchos que están diciendo: Señor, hermano, qué rápido, terminemos esto ya. No, el Señor te tiene sentado escuchando su palabra en esta tarde. ¿Y sabes qué es eso? Misericordia para tu vida. ¿Y sabes qué es eso? Porque Dios sabe que estás del lado oculto, pero en esta tarde el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo: quiero pasarte de lo oculto a lo visible, quiero pasarte de la oscuridad a la luz admirable, quiero revelarte mi evangelio, quiero hablarte y que entiendas, quiero hablarte y que veas, quiero que veas y veas las cosas maravillosas que yo tengo para tu vida. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. Ahora, ¿qué se necesita para ver? Se necesita humildad. La humildad que no has tenido todo este tiempo. No has tenido la sencillez. Se te pasó el año y nunca abriste la Biblia. Veniste a la iglesia sin Biblia. Se te pasó todito el año y no entendiste nada. Veniste, te sentaste, cruzaste los pies como que aquí fuera el estadio. No entendiste nada. Fuiste soberbio. Dentro de las iglesias hay una gran cantidad de gente orgullosa y soberbia que no se sientan a escuchar. Prefieren andar dando vueltas, prefieren estar sirviendo, prefieren andar haciendo lo que sea, pero no quieren sentarse a escuchar las verdades y profundidades del evangelio. Y por ese orgullo, ahorita vas a tomar una gran decisión de irte a dar en la boca. Y por ese orgullo vas a decir: me voy a casar con este. Por ese orgullo vas a tomar una decisión pésima en tu vida, porque tenés los ojos vendados, porque estás del lado oculto del evangelio. ¿Cuántos están poniendo atención esta tarde? Es por eso que la gente dentro de la iglesia, mire, quiero decirle algo. Ya tenemos un rato de estar acá. Vemos jóvenes entrar y vemos jóvenes salir. Vemos viejos entrar y vemos ancianos salir. Entran y salen. ¿Y saben cómo salen? Salen igual o peor de cómo entraron. Y uno dice: ¿qué fue qué le pasó? ¿Qué pasa con este hermano? Es que todo el tiempo estuvo del lado oculto de la parábola. Todo el tiempo nunca Dios le reveló nada, porque anduvo dándole vuelta al baño, después se fue hasta la cuna, después anduvo ya en el maestrado, después se fue a la cafetería, después anduvo por el parqueo, después anduvo por donde sea, pero él nunca se sentó a escuchar la palabra de Dios, porque para sentarse aquí lo que se requiere es humildad, sencillez de espíritu y decirle al Señor: yo quiero aprender las profundidades de tu palabra. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces, lo que se requiere para entender el propósito de la parábola es lo siguiente: humildad. A los humildes Dios les revela la parábola. A los soberbios les habla para que oigan y oyendo no entiendan, para que vean y viendo no vean. Y es por eso que dentro de la iglesia están los hermanos sentados. Uno está del lado oculto y otro está del lado visible. Quiero hacerte la pregunta a ti. Hazte una pregunta hoy: ¿de qué lado crees que estás? Hazte la pregunta: ¿de qué lado estás? ¿Del lado oculto de la parábola o del lado visible?
¿Qué decisiones vas a tomar? ¿Qué vas a hacer con tu vida espiritual? ¿Qué has hecho con tu vida espiritual? ¿Qué has hecho respecto a tu vida espiritual? Y eso que tú has hecho, lo has hecho del lado oculto. Pero en esta tarde, el Señor está hablando y su Espíritu quiere que tú entiendas. El Espíritu de Dios quiere que hoy se te abran los ojos. El Espíritu de Dios quiere que hoy el ciego vea y el cojo camine y que se le revele el Evangelio a muchos que estamos acá sentados. Hoy el Espíritu está hablando por parábolas para que tú entiendas. Que se te revele el Evangelio, que no se te ha revelado. Hermano, yo predico. Pastor puede ser, evangelista puede ser, profeta puede ser, y no se te ha revelado. Estás del lado oculto. Pudiste haber servido por años dentro de la iglesia y estás todavía del lado oculto. Pero en esta tarde, la parábola tiene dos propósitos. Uno, esconder. Y dos, revelar. ¿Cuántos quieren estar del lado de la revelación de Cristo? Ahora, habiendo aprendido que es una parábola, la parábola es una herramienta de revelación selectiva, donde se esconde la verdad a los soberbios y se le revela a los humildes. Entonces la parábola es una herramienta también de juicio divino. Mire todo lo que es una parábola. La parábola es una herramienta de juicio divino. ¿Para quiénes? Para los soberbios, para los orgullosos, para los que nunca quisieron aprender, para los que nunca quisieron escuchar a Dios, para los que pasaron en la cafetería todo el tiempo dentro de la iglesia, para los que pasaron de noche la iglesia, para los que no aprendieron las profundidades del Evangelio. Es un juicio de parte de Dios para toda aquella persona que tiene su corazón endurecido. Los judíos, los escribas, los fariseos, los saduceos y también los conocidos en la historia como los esenios, eran 4 grupos dentro de las normas judaicas, 4 secciones partidas que todos trataban de recibir al Señor, todos trataban de entender las verdades, pero ninguno de los 4 podía entender las revelaciones del reino. Solamente los discípulos del Señor, solamente los que estaban dispuestos, solamente los que tenían un corazón abierto, solamente los que dejaban su orgullo y dejaban su soberbia y escuchaban las palabras de Dios. Habiendo aprendido, 1, que es una parábola, 2, sus propósitos, hablemos de esta parábola del tesoro escondido. El tesoro escondido nos va a enseñar 4 verdades. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y lo vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta parábola es un relato breve, sencillo, de algo común, silvestre y corriente. Y asemeja, dijimos que una parábola tiene, número 1, un relato del común denominador. Número 2, tiene una semejanza. ¿Cuál es el relato común y corriente? En el antiguo tiempo, las personas no acostumbraban a hacer como usted y yo acostumbramos con el dinero. Cuando usted tiene sus centavos y sus fichitas, usted va al banco y las deposita en el banco. Y ahí usted las guarda. Pero en el antiguo tiempo era diferente. Cuando las personas tenían sus fichitas, sus monedas, lo que hacían era ir a enterrarlo. Hacían un hoyo en la tierra y lo enterraban. No sé si usted recordará que su abuela probablemente o alguien, usted conocía antes que las personas, por eso se le decía, mire, le decía uno a una anciana, mire, ¿y a dónde tiene su entierro? Se le preguntaba de una manera de broma.
Entonces, como no habían instituciones bancarias, antes aquí, por ejemplo, en nuestro país, nuestros antepasados lo que hacían es que todo lo valioso, oro, dinero y cosas preciosas, la guardaban y hacían un hoyo. Y entonces, la parábola, por eso está hablando de un tesoro escondido en un campo. Entonces, los que lo estaban escuchando dijeron, lo entienden, es fácil de entenderlo. Si yo le digo a usted, hermana, ¿a dónde usted tiene su entierro? Usted ya dice, yo ahí lo tengo enterradito, hermano. Entonces se les hacía fácil a ellos entenderlo. ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta tarde? Entonces, la parábola del tesoro escondido habla del reino de los cielos. ¿Y qué se refiere con el reino de los cielos? El reino de los cielos es un gobierno celestial, pero ese gobierno tiene un rey, tiene estatutos, tiene normas, y ese reino no se da allá en los cielos, sino que ese reino se vino a instaurar en la tierra, pero no de una manera geográfica, sino que se vino a instaurar en los corazones de los seres humanos que lo recibimos y le decimos, Señor, quiero pertenecer al reino de los cielos. ¿Cuántos son parte de ese reino de los cielos? Entonces, ¿qué dice de este reino? Entonces aquí viene la semejanza, la comparación. Ya vimos el relato, enterrarlo. Ahora viene la semejanza, es decir, comparación entre una cosa y la otra. Entonces, el reino de los cielos es semejante ¿a qué? ¿Igual a qué? Es igual a un tesoro. Lo que está queriendo decirnos ahí es, el reino de los cielos es un tesoro. ¿Cuántos saben que el reino de los cielos es un tesoro? Pocos. ¿Cuántos saben que el reino de los cielos es un tesoro? Dele una ofrenda de palmas a Dios en esta hora entonces. Es un tesoro. Dice su palabra, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no se puede comparar a ella, dice Proverbios en su capítulo 8. El reino de los cielos es un tesoro invaluable, impagable, inapreciable. Es decir, usted no puede dar un dinero, usted no puede dar nada por ese tesoro, porque ese tesoro no tiene un precio que nadie lo pueda comprar. El reino de los cielos es un tesoro que ha venido a los seres humanos para que usted y yo lo podamos recibir. Es un tesoro. Y este tesoro, avancemos, es inapreciable, no se puede estimar. Yo quiero hacerle la pregunta a usted: ¿por cuánto usted daría su ojo derecho? ¿Por cuánto? ¿Cuántos quisieran quedarse sin un ojo y dan el ojo? ¿Por cuánto lo daría usted? Pregúntese. No tiene precio su ojo. Usted no lo daría ni porque le den 100, 10 millones, no lo da. Así es el reino de los cielos. No hay un valor que se pueda estimar, porque es un valor invaluable, es precioso, es maravilloso. Es la perla que los seres humanos tenemos, en la gracia de Dios para nuestra vida. Vamos a darle una ofrenda de palmas a ese reino celestial. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? La primera verdad que nos está transmitiendo esta parábola es: el reino de los cielos es un valor supremo. Supremo. Verdad número 2. Este tesoro, mire cómo está. ¿Cómo dice que está? Vamos a ver si usted está poniendo atención. ¿Está cómo? Escondido. Es decir, hay un tesoro escondido. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que el reino de los cielos está escondido. Que el reino de los cielos tiene dos partes. Número uno, el reino de los cielos está disponible. Pero número dos, el reino de los cielos está oculto.
Y vuelve otra vez la paradoja. Hermano, no vuelvo a entender. ¿Cómo algo puede estar disponible, pero a la vez también oculto? ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta tarde? Está así como, no entiendo. Como algo puede estar disponible, pero oculto. Le quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, los ancianos son personas de mucha edad y de mucha sabiduría. Y los ancianos están ahí en nuestras casas y están ahí disponibles. Cuando usted quiere hablar con un anciano, ese anciano está dispuesto todo el tiempo a hablar con usted. Pero ese anciano también está oculto, porque usted prefiere hablar con cualquier otra persona, pero no con ese anciano. La sabiduría, la experiencia concentrada está en un anciano, en una vejez. Pero nosotros preferimos hablar con el que más bonito habla, con el que habla rápido, con el que habla como sea. Es así el ejemplo del evangelio. El evangelio está disponible, pero está oculto para muchos. También quiero ponerle un segundo ejemplo. Por ejemplo, los padres de familia. ¿Cuántos padres de familia hay en esta tarde? Los padres de familia están ahí disponibles para sus hijos. Están ahí todo el tiempo esperando darle un consejo a su hijo. Disponibles, pero también están ocultos. ¿Y por qué están ocultos? Porque el hijo prefiere ir a hablar con el amigote. Porque el hijo le hace caso al que anda un arito y dice: mi papá no anda arito. Porque el hijo prefiere hablar con un tatuado. Porque el hijo, su amigote, es el de la esquina. Porque su hijo no tiene oídos para oír a su padre, pero sí tiene oídos para oír a un expandillero. Pero sí tiene oídos para ir a una lesbiana. Pero sí tiene oídos para oír a una persona que se pinta de azul y está feliz porque Shakira vino. Pero sí tiene oídos para irse a los conciertos del mundo. Pero sí tiene oídos para escuchar lo que no conviene. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta tarde? Entonces el reino de los cielos está disponible, pero también está oculto. Y le doy el último ejemplo: los pastores. Los pastores estamos ahí siempre disponibles hablando la palabra de Dios. Pero usted se pasó todo el año y nunca se sentó a escuchar la palabra de Dios. A usted le valió pepino. Prefirió andar afuera, prefirió que lo pusieran en el parqueo, prefirió que lo pusieran a lavar baños, prefirió que lo mandaran afuera, pero no estimó la palabra de Dios. El evangelio, hermano, estuvo siempre disponible para ti, pero preferiste otra cosa y ahora estás del lado oculto del evangelio. Sigamos avanzando. Y entonces el reino de los cielos también, dice, el hombre lo encuentra. ¿Y qué significa eso? Para encontrar algo, dice, lo encuentra en un campo y lo esconde de nuevo. Y la verdad número 3 que nos enseña es que el evangelio no se impone. El evangelio no es impuesto. El evangelio se descubre. Usted camina ciego en este mundo. El día de ayer estaba solo aprendiendo toda la línea de la religión católica. Y los que crecieron en el catolicismo nacieron en un oscurantismo, en una zona ciega. Usted caminó ciego por años, pero de repente usted descubrió una gran verdad. Y la verdad que encontró es que solo Cristo salva, María nos salva, los santos nos salvan, el Papa nos salva, solamente Cristo salva. Y cuando usted encontró esa verdad, usted descubrió la verdad que por años se le había ocultado. Y eso es por gracia, por misericordia, porque el evangelio del reino de los cielos es un tesoro que se descubre, que se abren los ojos, que usted sonríe, que usted dice: gloria al Señor, porque se me descubrió esto.
esto. El evangelio no se impone. El evangelio de los cielos lo descubre un adolescente que creció dentro de la iglesia y llora y dice: ¿cómo me fui del evangelio? ¿Cómo preferí el mundo y no a Dios? El evangelio de los cielos se descubre muy probablemente en la vejez, en la adultez. El reino de los cielos es un tesoro que se descubre. No se puede imponer, no se le puede meter a cucharas a la fuerza. No se le puede meter a alguien que no quiere, porque comer sin hambre es horrible. El evangelio de los cielos se necesita corazones hambrientos que quieran descubrir la palabra, las profundidades del reino de los cielos. El evangelio, dice, es un tesoro que está escondido y lo descubre. ¿Cómo se siente usted desde que descubrió este evangelio? Usted se siente gozoso, usted se siente feliz, usted se siente dichoso. ¿Cuántos se sienten alegres y dichosos? ¿Cuántos se sienten alegres y dichosos? Dele una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. Verdad número 4 que nos enseña esta parábola. Y cuando lo haya, lo esconde de nuevo. Y dice: y gozoso por ello va y lo vende todo lo que tiene. Es por eso que no cabe en este evangelio que usted viva con la cara de limón agrio todo el tiempo. Ve a la persona que está a la par. Así se la pasó usted todo el tiempo, como que fuera limón agrio, así. Y se ve feo usted y fea. Pasó su año de servicio, usted más bravo. Ay, me toca otra vez. No pudo disfrutar usted. El evangelio es un tesoro que se descubre y se goza. ¿Cuántos están gozando este evangelio? Usted lo goza. Hermano, ¿se goza como Celia Cruz? No, papi. No, mami. Celia Cruz ya está bailando en el infierno. Este evangelio no se baila, este evangelio se goza de adentro hacia afuera. Este evangelio no se necesita música del mundo. Este evangelio es un gozo que solo Cristo lo puede dar. Dele una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. El evangelio no es un sacrificio amargo. Usted se la pasó todo el año sufriendo. Pero el evangelio es un tesoro escondido que se goza. Se alaba cuando venimos acá, es una fiesta. Que usted acá esté esta tarde cerrando su año, es una fiesta, es una alegría. Que usted sirvió un año, que usted estuvo un tiempo sirviéndole al Señor, que usted está vivo y hay otros que están muertos, ya los enterraron. ¿Cuántas compañeras suyas iniciaron en enero y ya no están? Pero usted está en esta tarde, usted está dándole la gloria a Dios, usted está vivo en la fe, usted y yo estamos gozándonos con los que se gozan y alabando al único que se merece toda gloria y toda honra. Dele una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. El evangelio es un gozo interno que no para, de fiesta en fiesta, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Hasta cuándo? Hasta ver a nuestro Señor. ¿Cuántos quieren ver a nuestro Señor Jesucristo? Ese es el evangelio, ese es el reino de los cielos. Que usted no haya entendido, quiero decirle, ¿de qué lado está de la parábola? Pregúntele al que está a la par, dígale, codéelo sin miedo, dígale a la persona: hermana, ¿usted de qué lado está de la parábola? Dígale. ¿De qué lado estás? Hacete la pregunta. ¿De qué lado estás? ¿Del lado de la revelación? ¿O del lado oculto que estás como el chino? Yo, el chino, ¿cómo es el chino, hermano? No entiendo nada, dice el chino. El chino no entiende nada. Ahorita estoy hablando en chino para muchos, pero para muchos estoy hablando en castellano, en español, en un lenguaje espiritual que se entiende. ¿Cuántos están entendiendo en esta tarde? Verdad número 5. Viene y mire lo que hace esta persona.
se le revela, descubre el evangelio. Y mire lo que hace. Se va y ¿qué hace? Lo vende todo. Lo vende todo. Y cuando lo vende todo, regresa y compra el campo donde encontró el tesoro escondido. ¿Cuántos han encontrado ese tesoro escondido en sus vidas? ¿Y qué significa eso? Lo que nos está diciendo es una verdad radical de una persona, que cuando descubre el evangelio, deja padre, deja madre, deja familia, deja prioridades, deja todo en esta tierra por causa del amor que acaba de descubrir. Por eso el Señor dice: quien no deja padre, madre, hijos por causa de mí, no puede ser mi discípulo. El evangelio requiere que esa persona que descubrió el evangelio tome una decisión loca, radical, y diga: por cuanto, dijo Pablo, lo he estimado todo lo que tenía, ahora antes lo consideraba ganancia, hoy lo he considerado pérdida por el eminente conocimiento del evangelio de Jesucristo. Pero ¿sabes qué hizo Pablo? Lo entregó todo. ¿Sabes qué hizo Pablo? No andaba llorando cuando decía: hoy me toca. ¿Sabes qué hizo Pablo? Entregó su yo. ¿Sabes qué hizo Pablo? Entregó sus domingos, entregó sus sábados, entregó sus días libres. Lo entregó todo por causa del evangelio del Señor. Y la decisión radical que toma esta persona, lo vende todo. ¿Y qué significa eso? Es un orden de prioridades. Es la lealtad a una sola prioridad. Es decirle a todas las lealtades rivales, es decirle a todo lo que compite contra Dios: a partir de ahora, señores, nada le puede competir a mi Dios en mi corazón. A partir de ahora, este tesoro que he encontrado, este tesoro que he descubierto, está en primer lugar. Y ahora todo pasa a segundo, tercero y cuarto lugar. Pero ahora en mi corazón, lo único que va a reinar es el tesoro del reino de los cielos. Ahora en mi corazón, el único que va a tener el primer lugar se llama Dios en mi vida. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Es una renuncia rotunda a todas las lealtades. Es una sumisión completa al señorío de Cristo. Abra su Biblia en Lucas capítulo 14, versículo 33. Y con esto terminamos. Lucas capítulo 14, versículo 33. ¿Lo tenemos todos? Así pues, cualquiera de vosotros, ¿qué dice ahí? Que no renuncia a todo lo que posee, ¿qué dice ahí? No puede ser mi discípulo. Quiero decir, hay una falsa idea dentro de la iglesia y dentro del evangelio. El cristiano cree que puede vivir con ambas. Es por eso que cuando a usted le dicen: mire, hermano, tiene que venir tal día, a usted le duele y le arde todo. Porque usted cree que puede vivir con el mundo, con sus posesiones, con sus prioridades, y puede tener a Dios también a la vez. Pero el evangelio no es así. El evangelio es: o todo para Dios o no le des nada a Dios. El evangelio es todo para ese Dios. Y cuando uno lo da todo, Él lo regresa todo y cuadruplicado y con bendición. ¿Cuántos lo creen? Hay una falsa idea dentro del evangelio. Con esto terminamos. Hay personas que creen que el evangelio es viviendo con dos familias. O ama a una, dijo el Señor. No se puede amar a Dios y a la riqueza. O ama a Dios o ama a las riquezas. Usted tiene que tomar una decisión. O ama a Cristo con todo su corazón y aborrece a Cristo, o ama a las riquezas y aborrece a Dios. Usted tiene que tomar una decisión en el evangelio como la tomó este hombre. Toma una decisión radical, va, toma todas sus posesiones, las vende y compra el terreno.
y adquiere el tesoro del evangelio. Hay una falsa idea que hay personas que dicen: yo puedo vivir con mi mujer y otra mujer, y creen que el evangelio es así. Creen que el evangelio pueden vivir con Dios y su mundo, con Dios y su pecado, con Dios y su yo, con Dios y sus comodidades. Pero este hombre tomó una decisión radical y dijo: yo no puedo estar a dos tetas, yo no puedo estar a dos señores, yo no puedo estar a dos mundos. O me decido por uno y aborrezco al otro, o me decido por Dios y aborrezco a este mundo, o me decido por el mundo y aborrezco a Dios. Quiera Dios que usted y yo estemos del lado visible de esta parábola, entendiendo las 5 verdades de esta parábola. Quiera Dios que usted tome sus decisiones correctas. Quiera Dios que el lado visible de la parábola se le refleje a su vida. Y quiera Dios que usted en su vida tome la decisión radical de dejarlo todo por el tesoro escondido que es el evangelio, el reino de los cielos. Denle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Cierre sus ojos y oramos.